no se preocupe. Sí, Ahorita se tengo las paso. fotos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, voy a procurar todos modos escribirlo mejor, porque si todavía estoy batallando, bueno, no, adaptándome a esto. ¿Cómo es que no se escuchó? Ah, es que tengo un lápiz para escribir, pero todavía estoy aprendiendo a usarlo, así que tengan un poquito de paciencia. Ya cuando veamos las razones va a estar esto bien padre. ¿Dónde me quedé? En el HDR. Bueno, está perfecto. Bueno, esta parte también de cómo se enlaza, pues yo creo que se puede de lo que vieron para realizarles. Es que hay que poner los átomos menos electronegativos al centro primero, y ya después vamos rellenando y casi siempre acabamos con hidrógenos alrededor. Así es como se van haciendo luego estructuras de Lewis para cuando no sabemos cómo están estructuradas, ya después vemos si está correcta. ¿Y por qué en ese caso separó el sodio? Porque el sodio sabemos que es un cation y ya cuando está unido tiene carga positiva, quiere decir que no tiene, es un cation, es un enlace iónico. Entonces también podemos ya inferir que de aquí tiene que haber una carga negativa. Entonces vamos a determinar cuál la tiene. O sea, yo lo escribí así en mi estructura de Lewis, puede que no sea así. Vamos a corroborarlo. Porque tenemos que determinar para el boro y para el nitrógeno cuál la carga formal para esta molécula. Entonces, bueno, estas son de las cosas que les mencionaba que recordaran de su clase de química de primero. O sea, cómo se enlazan los cationes con los demás compuestos. Una cosa es el enlace metálico de puro sodio, sodio, sodio. Ya se acuerdan que son los núcleos de sodios que están envueltos por los electrones y así se van todas las cationes. Esto es un enlace metálico, pero esto es puro sodio. Esto es muy diferente a un enlace iónico o a un enlace covalente. Son tres tipos de enlaces diferentes. Pero como ya conocemos un poco de la química de los metales, sobre todo los alcalinos y alcalinos tierros, cuando están unidos con toda la parte que es los grupos A de la tabla periódica, o sea, 3A, 4A, aquí todos los no metales, usualmente todos los metales van a estar como cationes y todos estos van a estar como aniones. Por lo tanto, de aquí yo ya puedo diferir que el sodio es un cation, o sea, no tiene electrones. Quiere decir que esto está negativo. Ya tengo que leyendo. Bien. Entonces vamos a ver cuál es el está negativo, el boro o el nitrógeno o el carbono. Pero bueno, sigamos primero con el boro. Entonces su valencia es 3. Y vamos a ver si tiene electrones compartir, pues no, pero, y tiene pues 4 electrones que están formando las. Igual, perdón, esta vez les pongo cuáles son los electrones, pero es para que se acuerden bien cómo se calcula esto, porque en serio es una muy buena ayuda saber cómo se necesita formar cuando hagamos estructuras o en las reacciones para saber qué se quedó con la carga positiva o negativa. Entonces, aquí nos está diciendo que el boro tiene una carga de -1. Veamos el nitrógeno. El nitrógeno, bueno, aquí nos faltaría para electrones. Tiene su valencia de 5, tiene un compartir, 3 electrones. Entonces, aquí esto nos va a dar 0.
Ahora solamente para no dejar, vamos con el carbono. El carbono, su carga valencia es 4, no tiene ningún par electrónico sin compartir, tiene 4 electrones formando enlaces valentes, quiere decir que su carga formal. Entonces, el que está cargado negativamente es el boro. Por lo tanto, y tenemos aquí un compuesto iónico, bueno, un enlace iónico. Este es el anión, el que está negativo es el boro. También cómo podemos comprobar, aparte de esto, que está bien como lo escribí. Las cargas tienen que tener algunos requisitos para poderlas escribir. No puede haber dos positivas juntas o dos negativas juntas. Entre menos cargas tenga la molécula, pues va a ser mejor. O sea, no está bien tampoco que sea más, menos, no. Entre menos cargas, pues va a ser mucho mejor para esta molécula. Entonces, pues, como estos dos están con carga formal 0, pues están neutras, pues todo el boro está negativo, pues quiere decir que sí está correcto mi estructura como la describo. ¿Alguna duda, jóvenes, con eso? Todo bien, maestro. Nada más que no me acuerdo cómo se llama esto. Ahora, el tienes compuestos muy locos. Bueno, jóvenes, entonces ahorita con lo que ya hemos visto de los tipos de enlaces que pueden tener el oxígeno y el boro, ¿cómo están sus cargas formales? Pues de boro sería uno menos y de oxígeno sería uno más. Exacto. Para no dejar, vamos a corroborar. Porque aquí no nos está pidiendo el oxígeno, solamente el boro, pero si esto está negativo, pues vamos a ver si es un anión o quedó neutro, a pesar de que tenga sus cargas. Entonces aquí el oxígeno tiene 2 electrones compartidos más 3 electrones compartidos. Ay, no, perdón, este 6. Nada más uno. Y el boro, pues bueno, está como se acá. Entonces, pues sí, este está negativo el boro y el oxígeno va a estar positivo. Y pues está neutra, aunque tenga cargas negativas y positivas, sigue siendo una molécula neutra. Ahora vayamos con el J. A este ya se las puse. Rayos. Bueno, jóvenes, ¿quién tiene la carga, bueno, positiva? El oxígeno. Ya dice que el oxígeno ya tiene positivo. ¿Alguien más tiene otra propuesta? Vamos a corroborar. No sería neutro, o sea, Es el... porque sería 6 menos 4 más 2. Sí, sería el nitrógeno. Sí. El oxígeno está neutro. Vayamos con el nitrógeno. 15 y no tiene ningún electrón sin compartir, pero tiene 4 electrones enlaces. Entonces,
que está positivo es el nitrógeno. Y aquí pues si me paso hay 3 más. Entonces realmente el que está positivo es el nitrógeno. Bueno, aquí también ya podemos inferir quién está positivo y quién va a estar negativo. ¿Cómo creen que está esto? El potasio debe ser positivo, ¿no, maestra? Exacto. Y todos los demás son neutros. Bueno, no. El oxígeno, Ajá. ese... no sé. Bueno, vamos a calcular. Tiene su valencia de 6 y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones a compartir más 1 que está formando este enlace. Entonces, el oxígeno y carga de menos 1. Entonces, el que está negativo y es el oxígeno. Entonces, esto también es un enlace iónico. Todo esto es nuestro anión. Este va a ser nuestro cation. Y acá también, rayos. También fue. Bueno, ahí cuál va a estar positivo, un hidrógeno, el oxígeno o el carbono. El oxígeno, ¿no? Exactamente. Esta parte ya la pueden, de una vez, bueno, con solo ver cómo está unido el oxígeno ya se pueden imaginar si va a ser negativo o positivo. Si nada más tiene un enlace, tiene pares electrónicos sin compartir, va a estar negativo. Si tiene 3 enlaces y un par electrónico sin compartir, va a estar positivo. Y si tiene 2 enlaces como este, pues va a ser negativo. Eso va a ser en cualquier tipo de enlace que tenga el oxígeno en moléculas orgánicas. O sea, así como estas 3 formas son las que va a tener el oxígeno, neutro o negativo o positivo. Y no van a cambiar. O sea, aquí puede estar unido a otro carbono, puede estar unido a otro átomo, pero si está unido con 3 enlaces con un par electrónico, quiere decir que va a estar para formar positivo. ¿Verdad? ¿Puedo borrar esto? Maestra, De todos modos, para que no se aburra el fin de semana, va a haber más cargas formando. Bueno, entonces, en resumen, la carga formal pues, nos va a dar una indicación de la medida en que cada átomo ha ganado o perdido los electrones. Su estructura, como se puede presentar o mediante algún mecanismo de reacción.
es como podemos saber quién se quedó con la mayor carga y quién se quedó con la menor carga. Y eso es lo que les comentaba. Es como el número de oxidación, pero aplicado a un enlace covalente. Porque el número de oxidación se aplica más que nada a un carácter iónico de los enlaces, más que nada en un compuesto inorgánico. Y la carga formal, pues es más hacia un compuesto orgánico. Bueno, aquí son menos compuestos, ya, son tantos como los que hemos hecho hace ratito. Entonces, este es un archivo que también está en el campo virtual, también ya lo pueden ir haciendo porque este tema pues, ya lo vimos. Y bueno, ahorita vamos a pasar a la siguiente parte que va a ser el enlace químico. Esto también yo creo que nos vamos a ir más rápido porque, como me comentaron, ya lo vieron el semestre pasado. Y es solamente para reforzar un poco el concepto de enlace covalente en un compuesto orgánico. Entonces, vamos a ver aquí la diferencia que hay entre un enlace iónico covalente, que bueno, esta parte es... bueno, no quiero decir obvio, pero sí se puede visualizar cuál es la diferencia. Aquí, por ejemplo, tenemos dos tipos de formación de compuestos, el litio con el fluoruro, con el flúor. Entonces, aquí se forma un enlace iónico. El electrón del litio se va y se forma un cation, y el flúor se queda como un anión, ya está completo. Y en un enlace covalente, pues, ya lo saben, comparten los electrones para formar un enlace que permite que su unión puede ser de mucha menor energía que los átomos separados. El objetivo de cada uno de estos tipos de enlaces es que los átomos estén con su configuración más parecida a su gas noble que el de antecede o el de precede. Entonces, por ejemplo, el litio, pues, de esta forma, al perder un electrón, se queda con la configuración del helio. Y el flúor, al ganar un electrón, pues ya se queda con la configuración electrónica del neón, que es el TNC3. Y es lo mismo para el hidrógeno. Están aquí incompletos, pero al momento que se unen, pues ya ganan un electrón cada uno y ya tienen la configuración electrónica, por ejemplo, del helio. Entonces, la diferencia básicamente entre un enlace iónico y covalente. Hay muchísima más información sobre este tipo de enlaces, pero ahorita no viene mucho el caso. ¿Por qué? Pues nos importa más saber qué es lo que pasa cuando un enlace covalente pues forma los orbitales híbridos. Entonces aquí estamos viendo las diferencias que hay entre un compuesto orgánico y no inorgánico. En los orgánicos principalmente hay enlaces covalentes, principalmente porque también ahorita ya les demostré que también hay enlaces iónicos. Y en los inorgánicos, bueno, principalmente también hay enlaces iónicos, pero también hay enlaces covalentes. De hecho, creo que hay más enlaces covalentes en los compuestos inorgánicos, enlaces iónicos en los orgánicos. Porque a lo mejor se acuerdan de estos compuestos, pero por ejemplo, todos los ácidos son puros enlaces covalentes. Aquí no hay ningún enlace iónico. Y son compuestos inorgánicos. Entonces, pues sí, en varios compuestos inorgánicos también hay bastantes enlaces covalentes. Bueno, y debido al tipo de enlace que tiene, eso le dicta mucho las características que pueden tener los orgánicos y los inorgánicos. Pues los orgánicos, por el hecho de que son enlaces covalentes y de que tienden a ser no polares, esto en contraposición a los inorgánicos, que como ya sabemos, hay un cation y un anión, son altamente polares por alta diferencia de tonalidad. Estos no son tan polares porque la mayoría son pues del mismo grupo casi, o sea, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, fósforo, los halógenos pues están ahí todos en un rango de tonalidad no muy separado. Bueno, comparando con estos, ¿no? Entonces es mucha diferencia comparando con la diferencia que puede haber contra estos. Usualmente es
se forman los metales, metaloides y los no metales, y los orgánicos solamente con estos átomos, principalmente, bueno, solamente carbono y hidrógeno. En los compuestos orgánicos lo que predomina son las fuerzas intermoleculares, o sea, las que hay entre las moléculas. Se denominan fuerzas de Van der Waals. En los inorgánicos, normalmente lo que predomina son las fuerzas electrostáticas. O sea, al integrarse va a haber entre cation y anión, o sea, totalmente el enlace iónico. Aquí, esto a lo mejor se explica un poquito más, viendo cómo se forman, por ejemplo, un cristal de sodio. Está positivo y aquí está cloruro. Pero también se une con otro cloruro y aquí hay otro sodio. Y acá atrás hay otro cloro y acá hay otro sodio. Y acá hay otro sodio y aquí hay otro cloruro. Y todos están conectados con esas fuerzas electrostáticas. Realmente están así unidos. Es muy difícil romper este tipo de fuerza. Pero ¿qué pasa con los compuestos orgánicos? Este es ácido clorhídrico. Y tengo otra molécula, ácido clorhídrico, y por aquí está otra molécula, ácido clorhídrico, y acá está otra ácido clorhídrico. Entonces, pues todas están separadas, pero llega un momento en que puede que pasen unas contra otras y se forme una fuerza intermolecular, o sea, entre las moléculas. Por lo tanto, el cloro va a traer a este hidrógeno, o también a este hidrógeno, porque recuerden que está parcialmente negativo, está parcialmente positivo, está parcialmente negativo, y está parcialmente positivo, y aquí está todo. Entonces, de esta forma, pues se pueden unir. Es muy diferente este ordenamiento a como se ve aquí. Aquí está ordenado. Y es muy difícil romper este tipo de fuerza. Estas de acá, pues no, porque son muy débiles comparadas con estas electrostáticas. Por eso se observa en los puntos de fusión y ebullición. Para compuestos orgánicos todos son menores hasta 400 grados centígrados, pero en un inorgánico son mayores, o sea, hay hasta para romper, bueno, para fundir el cloruro de sodio se requieren casi 400 grados centígrados. Entonces sí son puntos de fusión, se requiere mucha energía para romper esto. Enlaces, mucha energía. Y para romper estos, pues se requiere menos energía. Por lo tanto, como son también no polares, pues son menos solubles en agua, porque pues, el agua es una molécula polar, ya saben que lo similar es lo similar, y tenemos aquí algunos compuestos que no son tan polares. Eso no pasa con los inorgánicos, como existen totalmente los polos, pues son solubles totalmente en agua. Y estas serían las prácticas que veríamos las primeras, las actividades físicas de los compuestos orgánicos, pero pues ahora que ver esto. Veríamos la prueba de ebullición, una de fusión, solubilidad, pero pues a ver. Bueno. Las fuerzas electrostáticas, bueno, perdón, de Van der Waals que les comentaba, tiene mucho que ver con estos tres componentes. De seguro ustedes ya recuerdan lo que es la electronegatividad y también lo que es este momento dipolar. Pero a lo mejor ese concepto les va a ser un poquito nuevo, lo que es la resonancia. Pero también todos son muy importantes en las moléculas orgánicas. La polaridad, bueno, eso tiene que ver totalmente con la electronegatividad que tienen los átomos en ese enlace. Por ejemplo, aquí hay compuestos inorgánicos y orgánicos. Está el metano, el amoníaco, que es un compuesto inorgánico, el agua también es inorgánico, y el ácido clorhídrico, que también es inorgánico. Pero pues como tienen en sus enlaces átomos más electronegativos, tienen un momento dipolar, o sea, hay un átomo que está teniendo cerca de la densidad electrónica más cerca que de otro átomo, que forma un dipolo.
Para poder determinar si una molécula tiene un momento dipolar, o sea, que tiene influencia de electronegatividad, puede ser un método muy sencillo, que si tienen su tabla periódica, atrás pueden observar, bueno, espero que tengan esa tabla periódica, o si no hay muchas tablas así en internet o en libros de química, donde están los valores de la electronegatividad de todos los átomos. Si la diferencia de esa electronegatividad que se representa como aquí es mayor o igual a 0.5, es una molécula polar. Pero si pasa de 2.1, la diferencia ya es un enlace iónico. O sea, sí hay un rango en el cual se puede considerar un enlace covalente polar, un enlace covalente apolar y totalmente un enlace iónico. Entonces, si tenemos aquí diferencia de electronegatividades, va a haber momento dipolar en este enlace. Sin embargo, es diferente que exista un momento dipolar en un enlace al momento dipolar de toda la molécula. Eso es diferente. En las moléculas diatómicas, por ejemplo, que son estas que estoy aquí mostrando, pues no hay mucha diferencia de electronegatividades, entonces no hay un gran momento dipolar. Puede existir por el tipo de fuerzas de dispersión de London, porque los electrones, como ya lo vimos al principio, pues no se están quietos, están viajando alrededor de los núcleos y llegará un momento en que estén más tendidos sobre un átomo que del otro. Y ahí se forma un dipolo instantáneo, que es lo que pasa con estas moléculas, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el cloro, el bromo. Llega un momento en que se va a formar un dipolo, pero eso es muy rápido y difícil. O sea, realmente son moléculas no polares. Ahora, ¿qué pasa con moléculas con tres o más átomos? Aquí esto es muy importante. No porque tenga un enlace polar quiere decir que vas a tener un momento dipolar toda la molécula. ¿Por qué? Porque el momento dipolar es un vector. Y si ustedes recuerdan clases de matemáticas, los vectores pues se pueden sumar o restar, no se pueden cancelar. Entonces, si llega un momento en que van en sentido opuesto, pues se van a cancelar y por lo tanto, aunque exista aquí una diferencia de polaridad, pues en sí en la molécula no va a ser una molécula polar. Por esta razón, son vectores, se van a cancelar momentos dipolares. Entonces va a depender mucho de la estructura de la molécula para determinar si es una molécula polar, aunque tenga enlaces polares. No sé si me explico. Sí, maestra. Perfecto. Bueno, aquí está un poquito más esquematizado. Por ejemplo, aquí tenemos un isómero, que es el cis-dicloroetileno, y el trans-dicloroetileno. O sea, los dos tienen nada más los carbonos, tienen los cloros, son prácticamente los mismos átomos, pero en un isómero los dos cloros están en la misma posición, por lo tanto, el momento dipolar se tiende hacia ese cloro. También es otro que está acá. Aquí no se cancela, más bien como que se suman. Bueno, como no, se suman más bien. Pero, ¿qué pasa con otro tipo de isómero, con el otro acomodo que puede tener esta molécula? Un cloro va hacia abajo y el otro va hacia arriba, entonces, pues, estos momentos dipolares se van a cancelar. Entonces, esta molécula tiene un momento dipolar de 0 y este sí tiene un momento dipolar. También puede afectar porque existen pares electrónicos libres. Aquí, por ejemplo, está el amoníaco. Como el nitrógeno es mucho más electronegativo que los hidrógenos y aparte tiene un par electrónico libre, totalmente aquí está todos los electrones. Hay un momento dipolar muy marcado, es 1.46 de ellos. Pero, ¿qué pasaría si el nitrógeno está unido con los flúoros? Recuerden que el flúor es el átomo más electronegativo que se ha medido aquí en la tabla periódica. Entonces, para cada enlace va a haber pues, un momento dipolar hacia el flúor. Sin embargo, el nitrógeno pues, también tiene ese par electrónico que se escuchita ahí para jalar hacia él también ese electrónico y hay como una lucha de momentos dipolares. Por lo tanto, pues sí va a ser pues un poquito polar. Imagínense cómo quedó, de pasar de 1.46 ahora queda 1.24. Rayos. Entonces, aquí en este ejercicio, rápidamente,
Usando su tabla periódica, ojalá la tengan a la mano, o si no, rapidísimo busquen una tabla periódica y en Google. Sobre todo una tabla de electronegatividad. Vamos a predecir hacia dónde va un momento dipolar. Ustedes me van a decir, no, en el A va hacia cloro, en el B va hacia... Y yo le voy a poner la fechita, ¿vale? ¿Sí me expliqué? Creo que sí. Sí, aquí solamente hay que determinar, por diferencia de electronegatividad, cuál es más polar. Recuerden que si tiene una diferencia de electronegatividad de 0.5 más, es polar. Si es menor, perdón, aquí es mal, ¿no? Igual. Maestra, Mande. bueno, es que, o sea, no me ha quedado así claro, así en síntesis, como tal a qué se refiere con un momento dipolar, o sea, que haya un polo positivo y uno negativo, o... Sí. Ok. Entonces, ahorita Ah, para determinarlo, o sea, se va a indicar hacia dónde va dependiendo de qué elemento sea el más electronegativo del compuesto, ¿verdad? ajá. Ok. Entonces, maestra, con el A, si la electronegatividad del carbono es de 2.5 y la electronegatividad del cloro es de 3, el que es más polar sería el cloro. Eso fue lo que te dije. Sí, es más electronegativo. Ajá. Pero aquí tendríamos que hacer esa pequeña resta. Si lo restamos, por ejemplo, que es más grande el más chiquito, que es de 3 y 2.5, te quedaría de 0.5. Entonces sí quiere decir que es polar. O sea, sí va a haber un momento dipolar. Porque puede ser que sea diferencia menor a 0.5, entonces no va a ser polar y no va a tener momentos dipolares. Momento dipolar se refiere hacia dónde están los electrones más cerca. Y están más cerca en el átomo más electronegativo. Entonces, por ejemplo, en este enlace entre carbono y el cloro, como el cloro es, bueno, sabemos que es electronegativo, pero ¿qué tanto es más que el carbono? Antes dijeron que el carbono tiene 2.5 y este tiene 3. 3. Ajá, entonces la diferencia pues son 0.5. Y de acuerdo a esta relación que es muy sencilla, si es mayor o igual a 0.5 quiere decir que es un enlace polar. Por lo tanto, todos los electrones, bueno, los electrones del enlace covalente van a estar más cerquita del cloro. O sea, acá va a estar más negativo y este va a estar más positivo. Sigue teniendo los electrones el carbono, eso sí no se van porque es un enlace covalente, pero les gusta estar más cerca del cloro porque es más electronegativo. Y eso lo visualizamos con esta flechita que no me salió tan bien, pero va más o menos a momento dipolar. Nos indica hacia dónde están dirigidos los electrones. Entonces, en el caso del carbono y el oxígeno, El oxígeno tiene 3.5 de electronegatividad, entonces La sería diferencia es 1. 1. no sé si está muchísimo, entonces sí va hacia el oxígeno. El nitrógeno tiene 3, entonces va también hacia el nitrógeno. Ah, que me queda más bonito. Sí, correcto. Son iguales, 2.5 de electronegatividad. No polar.
y no al. Esto es todo. Tiene 2 el boro, entonces tiende hacia el carbono. Ahí no hay, es no polar, porque son lo mismo. El momento sería el oxígeno porque es de 3.5 y el nitrógeno es de 3. Ok, bien. El momento sería si el nitrógeno es de 3 y el azufre es de 2.5. Ahí es el de 2. Va hacia el nitrógeno. La diferencia es de 1. Va hacia el cloro. Es más electronegativo el cloro. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguna duda con esto hasta ahorita, jóvenes? ¿Cómo se obtiene de una manera muy práctica el aumento dipolar? Sí, cuando tengan alguna duda, cuando estemos viendo las reacciones hacia dónde o por dónde puede atacar, nada más recuerden quién es más electronegativo y así van a poder decir, no, por aquí va el asunto. Entonces, y puede ser que el carbono en algunas, como este que se ve aquí, sea más electronegativo. No siempre va a ser el más positivo. De hecho, estos simbolitos, no sé si se los había mencionado, pero significa carga parcial positiva y carga parcial negativa. Como una cuchara. Bueno, es un delta, pero mira. Bueno, entonces, para el siguiente ejercicio, vamos a hacer algo similar entre el enlace del carbono y los metales, o no metales que tengan aquí. Y dependiendo de la diferencia que exista entre sus electronegatividades, vamos a ver. Bueno, primero hay que sacar eso. Entre el carbono, litio, carbono, potasio, estos dos, carbono, flúor, carbono y magnesio. Y bueno, carbono y oxígeno aquí ya vimos que. Pero, ¿cuánto es la diferencia? Hay de uno. Ok. Necesito también la diferencia de electronegatividad. Ya casi se acaba la sesión. Le quedan como menos de un minuto. Ok.